www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre abril-junio de 2023. Los tres mensajes cósmicos. Autor principal, Mark Finley. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Diseñador web Arnaldo González. Los tres mensajes cósmicos. Introducción. El mensaje de los tres ángeles. El 15 de octubre de 1844, una semana antes del Gran Chasco, nació un niño en una piadosa familia luterana de Alemania. Su nombre era Friedrich Nietzsche, quien llegó a ser uno de los ateos más influyentes de la modernidad. Como creía que el Dios cristiano estaba muriendo en Occidente, Nietzsche criticó la continua influencia moral de la religión cristiana, ridiculizándola como una moral de esclavos, la moral de los débiles que, en un intento por protegerse de los más fuertes, inventaron nociones tan ridículas como amen a sus enemigos. Para Nietzsche, la modernidad necesitaba ir más allá de las nociones anticuadas del bien y el mal. Un personaje en uno de sus libros, así habló Zaratustra, declaró: rompan las antiguas tablillas de la ley, evidentemente los 10 mandamientos. En el año 1844 también fue importante para Karl Marx, el fundador del comunismo. Ese año Marx escribió los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, aunque la Unión Soviética no los publicó hasta 1932. Los manuscritos muestran el desarrollo temprano de la ideología de Marx, en la que defendía una realidad totalmente materialista, que atravesaba varias etapas económicas hasta que los trabajadores del mundo se unirían, derrocarían a sus opresores capitalistas y crearían una utopía en la Tierra. En el año 1844 también fue importante para Charles Darwin, en lo que se conoce como el ensayo de 1844. Darwin produjo una de las primeras expresiones de su teoría evolutiva, si bien no la hizo pública en ese entonces. Recién en 1859, con la publicación de El origen de las especies, Darwin promulgó públicamente su planteamiento de que toda la vida en la Tierra se originó de un ancestro común, y únicamente mediante procesos naturales, aleatorios, fortuitos. Sin embargo, el año 1844 fue el cumplimiento de la profecía de los 2300 días de Daniel capítulo 8, verso 14, y el mismo año en que, de los vestigios de El Gran Chasco, se plantaron semillas que producirían un movimiento mundial, cuyo mensaje central repudiaba la esencia de la ideología marxista, nietzscheana y darwiniana. Contra el marxismo, el movimiento adventista del séptimo día proclama que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, no un flujo materialista de la historia, explicaba la historia mundial, que terminaría no en una utopía comunista de fabricación humana, sino en el establecimiento sobrenatural del reino eterno de Dios. Contra el darwinismo, el movimiento adventista del séptimo día inculca que la vida se originó no en el proceso natural y casual de la mutación aleatoria y la selección natural, sino mediante el poder intencional del Dios creador, que en 6 días creó la tierra y luego descansó el séptimo día. Y contra la filosofía de Nietzsche, el movimiento adventista del séptimo día
proclama no solo que Dios existe, sino además que su código universal de moralidad, las antiguas tablillas de la ley, los 10 mandamientos, para Dios permanecen como la norma suprema de juicio que concierne a toda la humanidad. Es coincidencia que todos estos acontecimientos hayan tenido lugar en 1844. No debiéramos pensar así. Marx, Nietzsche, Darwin, tres figuras influyentes cuyo trabajo ha causado un daño irreparable a la humanidad. Pero en medio de todos estos errores, Dios no dejó al mundo sin un testimonio de su verdad. Por lo que en medio de estas ideologías destructivas, erigió un movimiento que, con el tiempo, se transformaría en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que proclamaría su verdad del tiempo del fin al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje, en esencia, refuta los errores y los conceptos desacertados promovidos por estos tres hombres terriblemente engañados. El mensaje de los tres ángeles es, en cierto sentido, la orden de marcha de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en líneas generales es el Evangelio lisa y llanamente, pero el Evangelio presentado en el contexto de la verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 12. Y este, el mensaje de los tres ángeles, será nuestro estudio del trimestre. Mark Finley, evangelista renombrado en el ámbito internacional, nació en Connecticut, Estados Unidos, y fue vicepresidente de la Asociación General del año 2005 al año 2010. Después de su jubilación, pasó a ser asistente del presidente de la Asociación General. El pastor Finley y su esposa Ernestine tienen 3 hijos y 5 nietos. Audioescuelasabática.com. Lección número 1. Para el 1 de abril de 2023. Jesús gana, Satanás pierde. Sábado 25 de marzo. Para memorizar. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. A lo largo de la historia, ha habido ejércitos que eran muy inferiores en número a sus contrincantes y que aún así ganaron importantes batallas. Nosotros también estamos en una batalla de vida o muerte con un enemigo astuto. Luchamos en inferioridad de condiciones contra todo pronóstico. Las fuerzas del mal parecen invencibles. Aparentemente sufrimos ciertas pérdidas. La derrota parece inevitable. La victoria se muestra inalcanzable. Desde una perspectiva meramente humana, parece que las fuerzas de Satanás nos agobiarán. Pero, gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos las de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. La temática esencial del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es esta: Jesús gana, Satanás pierde. La esencia de esta batalla se describe en Apocalipsis capítulo 12, el énfasis de nuestro estudio de esta semana. Este estudio nos preparará en forma adecuada para entender Apocalipsis capítulo 14 y el mensaje de los tres ángeles.
Audioescuelasabática.com. Domingo 26 de marzo. La batalla en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 presenta una oleada de episodios dramáticos, pantallazos del conflicto secular entre el bien y el mal que comenzó en el cielo, pero terminará aquí, en la tierra. Estos acontecimientos recorren la línea del tiempo desde la escena de apertura de la rebelión de Satanás en el cielo hasta sus ataques viciosos contra el pueblo de Dios en los últimos días. Escucha Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9, que describe este conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Cómo es posible que algo así pueda suceder en el cielo? ¿Qué implican estos versículos acerca de la realidad del libre albedrío? Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. Como seres humanos creados a imagen de Dios, podemos tomar decisiones morales. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar. Si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. El amor es una expresión del libre albedrío. Todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de Dios o de alejarse con egoísmo, arrogancia y orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna, Apocalipsis nos conduce a decisiones eternas en el conflicto final de la tierra. Nunca ha habido neutralidad en el gran conflicto. Ver Lucas capítulo 11 verso 23, ni la habrá en la guerra final de la tierra. Así como cada ángel se decidió por el bando de Jesús o el bando de Lucifer, toda la humanidad se enfrentará a su decisión final e irrevocable en el tiempo del fin. ¿A quién le daremos nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestra obediencia? Este siempre ha sido el problema con la humanidad y será aún más dramático en la crisis final de la historia de la Tierra. Pero hay una noticia increíblemente buena. Apocalipsis capítulo 12 describe el triunfo de Cristo en el conflicto, y todo lo que nosotros tenemos que hacer es decidir estar de su lado, el lado ganador, usando el libre albedrío. Qué bueno es poder elegir el bando en una batalla en la que sabes de antemano cuál será el bando ganador. Piensa en cuán sagrado debe ser el libre albedrío para Jesús que, aunque sabía que eso lo llevaría a la cruz, ver 2 de Timoteo 1:9, de todos modos nos dio libertad para elegir. ¿Qué debería decirnos esto? Con cuánto cuidado debemos usar este regalo sagrado, pero costoso. Audioescuelasabática.com. Lunes 27 de marzo. El ataque de Satanás. Desde el principio, Satanás, ver Apocalipsis capítulo 12 versos 4 y 5, procuró destruir a Cristo. Sin embargo, fracasó en cada intento.
En el nacimiento de Cristo, por ejemplo, un ángel advirtió a José y a María de los planes viciosos de Herodes y huyeron a Egipto. Jesús se enfrentó a las tentaciones más acuciantes de Satanás en el desierto con un escrito está, y por ende halló protección en la palabra de Dios. Al morir en la cruz, reveló la magnitud de su amor y nos libró del castigo de la condenación del pecado. Mediante su resurrección, como nuestro sumo sacerdote viviente, nos libera del poder del pecado en nuestra vida. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 4 al 6 y 9, Efesios capítulo 5, versos 25 al 27 y 32, y Salmos 2, 7 al 9, y define los siguientes símbolos: el dragón, la mujer, el hijo varón, la vara de hierro. Apocalipsis capítulo 12, versos 4 al 6 y 9. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regía con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27 y 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Salmos 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En la Biblia, la vara es un símbolo de dominio o gobierno. Una vara de hierro es símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invencible. Jesús enfrentó cada una de las tentaciones que enfrentamos nosotros, pero resultó vencedor. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo ha triunfado sobre él mediante su vida, su muerte y su resurrección. Como Jesús ya ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también podemos ser victoriosos. La victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, pero el gran conflicto entre Cristo y Satanás aún no ha terminado. Sin embargo, cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados, y estos son perdonados. Somos perfectos ante Dios, ya que la justicia de Cristo nos cubre. Como escribe Pablo acerca de ser hallado en Él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, verso 9. Si recibimos el perdón, no hay nada de lo que se nos pueda acusar. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podrían hacerle. Atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe,
su victoria es nuestra. ¿Por qué es tan vital para nosotros la seguridad de salvación gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás? ¿Cómo podemos hacer propia la experiencia de la que habla Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 9? Audioescuelasabática.com. Martes 28 de marzo. Aceptemos la victoria de Jesús. Como bien lo presenta la Biblia, Jesús nunca ha perdido una batalla con Satanás. Él es conquistador poderoso, el vencedor sobre los poderes del mal. Una cosa es creer que Jesús obtuvo la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Otra muy distinta es creer que la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 10. ¿Cuánto aliento debería infundirte el hecho de que tu acusador ha sido arrojado? Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aunque la batalla todavía continúa en la tierra, Satanás ha perdido. Punto. Esto se aplica no solo a la victoria final de Cristo en el punto culminante de la historia humana, sino también a nuestra batalla con los principados y las potestades del mal en nuestra vida personal. Algunos cristianos viven frustrados. Desean obtener la victoria sobre alguna actitud o hábito, pero no llegan a comprender la realidad de la victoria de Cristo por ellos en su vida personal. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 11. ¿Qué garantía de victoria nos da Cristo en este pasaje? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 7 veces en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias encontramos la expresión el que venza. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, volvemos a encontrar este concepto de vencer. La palabra vencer en el idioma original del texto es nikao. Se puede traducir literalmente como conquistar, prevalecer, triunfar o vencer victoriosamente. Fíjate cómo es posible que seamos vencedores. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 afirma que es solo por la sangre del Cordero. En Apocalipsis capítulo 5, verso 6, en visión profética, Juan mira al cielo y ve un cordero como si hubiera sido inmolado. El sacrificio de Cristo es el centro de atención de todo el cielo. No hay nada más sublime que la cruz para demostrar el amor infinito e insondable de Dios. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios. Nuestros pecados son perdonados. Colosenses capítulo 1, verso 14. Efesios capítulo 1, verso 7. Colosenses capítulo 2, verso 14. Y ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor.
audioescuelasabática.com. Miércoles 29 de marzo. La mujer del desierto. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 6 y compáralo con Apocalipsis capítulo 12, versos 14 al 16. Observa cuidadosamente el período de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, la iglesia de Dios y la provisión de Dios para su pueblo. ¿De qué están hablando estos versículos? Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis capítulo 12, versos 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Los 1260 días de Apocalipsis capítulo 12, verso 6 son paralelos a la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo de Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Esta misma profecía que describe el mismo período se encuentra en Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3 y capítulo 13, verso 5. Como estos son símbolos proféticos, una mujer literal con alas no fue al desierto. Aplicamos el tiempo profético, el principio día por año. Ver, por ejemplo, Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, versos 4 al 6 a estas profecías. Esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. Sobre este mismo período profético de Apocalipsis capítulo 11, verso 2, la Biblia de Estudio Andrews dice: por este motivo, los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corren desde el año 538 al año 1798 después de Cristo. Página 1596, comentario sobre Apocalipsis, capítulo 11, verso 2. Una iglesia corrupta, junto con un estado corrupto, oprimió, persiguió y a veces masacró al pueblo fiel de Dios. Esta persecución feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia era una extensión del gran conflicto entre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres y mujeres que enfrentaron un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y los prelados? Una vez más, la verdad triunfó, y Dios tenía un pueblo que le era fiel en presencia de una tremenda oposición. Hay algunas expresiones fascinantes y extremadamente alentadoras del cuidado de Dios en estos versículos. Apocalipsis capítulo 2, verso 6 utiliza la expresión un lugar preparado por Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 14 declara que la mujer fue sustentada en el desierto. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 16 expresa: la tierra ayudó a la mujer. En tiempos de intensa persecución, Dios proveyó para su iglesia. Como lo hizo en ese entonces, hará lo mismo por su remanente del tiempo del fin. Describe un momento de prueba o dificultad en tu vida en la que podrías haberte desanimado fácilmente, pero Dios proveyó un lugar de refugio para ti y te sostuvo en tus desafíos. ¿De qué manera Dios te brindó apoyo cuando más lo necesitabas?
audioescuelasabática.com. Jueves 30 de marzo. El remanente de Dios en el tiempo del fin. El diablo ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. El propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo. Ver Isaías capítulo 12, versos 12 al 14. El foco de su atención en los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 declara enfáticamente que el dragón, Satanás, estaba enojado, airado con la mujer, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos. Esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce como el remanente en la versión de El Rey Jacobo en inglés. El remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y fiel a su misión. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentra en este versículo? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, Satanás, el dragón, está furioso con la mujer, la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y hará todo lo posible para destruirlo. Finalmente, instiga un decreto para que no puedan comprar ni vender y para que sean encarcelados y enfrenten la muerte. Apocalipsis capítulo 13, versos 14 al 17. Si Satanás no puede destruir a Cristo, intentará destruir el objeto del afecto más profundo de Cristo, la Iglesia de Cristo. La última guerra de la tierra no se localiza en Medio Oriente ni en los diversos conflictos que hay allí. Se centra en la mente del pueblo de Dios disperso por todo el mundo. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, Cristo y Satanás. Nuevamente, no hay nadie que sea neutral. La pregunta central en esta guerra final es: ¿a quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. ¿Cómo se manifiesta la realidad de Apocalipsis capítulo 12, verso 17 en tu vida, en tu experiencia cristiana? Es decir, ¿de qué forma ves que el gran conflicto se desarrolla en tu vida? audioescuelasabática.com. Viernes 31 de marzo, para estudiar y meditar. En cierto sentido, podríamos argumentar que Dios no tenía otra opción. Si quería seres que pudieran amar a Él y a los demás, tenía que crearlos libres. Si no fueran libres, no podrían amar. ¿Y qué sería el universo sin amor? Serían lo que algunos han afirmado, nada más que una máquina irracional que funciona según estrictas leyes
de causa y efecto, y en las que no tenemos libre albedrío. No seríamos más que paquetes de carne y sangre, con partículas subatómicas que siguen solo las leyes de la física. No es exactamente una imagen bonita. Tampoco representa lo que sabemos que es verdad de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros piensa, por ejemplo, que nuestro amor por nuestros padres, hijos o cónyuges no es más que una configuración de átomos? Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Patriarcas y Profetas, páginas 12 y 13. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 12 es una introducción apropiada para el mensaje de los tres ángeles, especialmente a la luz del conflicto venidero en el tiempo del fin? 2. ¿Cómo te reconforta Apocalipsis capítulo 12 en las tentaciones y las pruebas personales que enfrentas a diario? 3. Hay quienes creen que nuestras acciones están determinadas mayormente por nuestra herencia y por el entorno. ¿Concuerdas con esto o no? ¿Qué papel juega nuestro poder de decisión para determinar nuestro comportamiento? Analiza la relación entre nuestras decisiones y el poder de Dios que obra en nuestra vida.